¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, pues diputado, usted tiene una encomienda muy importante que es justamente consolidar esta reforma electoral que el presidente López Obrador intentó en 2 ocasiones, en una tercera que se desechó por los tiempos, de concretar esta reforma electoral. ¿Tiene más o menos estimado cuándo serían las fechas que empezaría a analizarse? ¿Se retomaría el dictamen que se desechó en la anterior legislatura? Sí, finalmente no es retomar el último dictamen. Por supuesto que los antecedentes son los primeros ejes y los primeros, por supuesto, principios que estaremos retomando para el análisis. Si ustedes recuerdan, el primer ejercicio que se presentó hablaba de representación plurinominal pura, que después fue el gran tema de discusión. Si se hubiera aprobado esa, pues no hubiera habido toda la discusión que se dio posteriormente de la representación, que luego derivó hasta en un asunto de tensión con la Suprema Corte, porque fue parte de esa, cuando se rechaza esa iniciativa, la que genera todo el tema que después propició. Si tal vez hubiera habido oficio para entender que en ese momento era una iniciativa positiva para todos, tal vez todo esto no hubiera pasado. Fue falta de coordinación y comunicación. Tal vez si regresamos a esa propuesta inicial, que tal vez hoy todos estaríamos de acuerdo. Entonces, de repente el poner el mensaje político, ideológico de oposición solamente como un tema de resistencia, creo que no ayuda. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para tejer la posición, la experiencia de todos los órganos administrativos que construyen y que operan todo lo que son los procesos electorales y de consulta con todo lo que son las áreas jurisdiccionales, toda la experiencia de los diferentes magistrados, de los tribunales, de las diferentes regiones y por supuesto toda la experiencia que hay en muchos compañeras y compañeros que han trabajado desde la vida pública y política. Yo creo que vamos a poder llegar a un resultado muy bueno. Yo puedo mandarle un mensaje a las y los ciudadanos, a las y los mexicanos, de que vamos a hacer un esfuerzo muy dedicado, muy serio, para poder tener el instrumento que le dé pie y futuro a lo que más preocupa a los mexicanos, es que siempre tengamos la oportunidad de contar con procesos democráticos amplios, abiertos, claros, confiables, eficientes y bueno, pues afinar todos los detalles. Ha sido difícil para los mexicanos tener procesos electivos eficaces, ha sido uno de nuestros grandes dolores en la historia de nuestro país. Hemos ido construyendo instituciones confiables, hace falta mucho por hacer y bueno, pues esta tarea la asumimos con muchísima responsabilidad en nuestra vida en lo personal para sacar un instrumento que podamos dejarle a nuestras próximas generaciones, un instrumento ejemplar para tener una verdadera democracia en México. ¿Sería después de la elección judicial o antes? Seguramente el tema es que el dato que tenemos, nosotros empezaremos a discutirlo ya, los temas que tenemos, como los que ya se esbozaron hoy en la mesa, las próximas sesiones que tenemos prevista ya como comisión, poner sobre la mesa temas, todo esto que hablamos, platicado y que hoy se me esbozó, partidos políticos, financiamiento público a partidos, el tema de las plurinominales, todos esos temas que llegaremos ya seguramente procesados para que cuando recibamos la propuesta de la presidenta y cuando recibamos algunas otras propuestas tengamos ya avanzada la discusión de cuáles son los modelos que muchos hemos probado. Ustedes vieron, están representantes, coordinadores de grupos parlamentarios, diputados, senadores que han fungido y que saben mucho de esto y bueno, la humilde experiencia de muchos de nosotros, abonarla para llegar al mejor instrumento y como lo hemos dicho, en Parlamento abierto a todas las y los ciudadanos, a todas las voces. Hay quienes hemos construido desde la izquierda cuando éramos minorías y sabemos lo que es que todos seamos escuchados, que haya pluralidad. La pluralidad es una de las grandes fortalezas de nuestra democracia, que haya inclusión, que haya tolerancia y ese es el ejercicio que vamos a hacer en cada uno de los temas hasta agotarlo, ¿no? ¿Habrá reforma electoral en 2025, diputado? Debe de haber reforma electoral en 2025. ¿El periodo ordinario sería el de septiembre? La verdad es que pues vamos a apurarnos a trabajar para tener mucho que perfeccionar y llegar fuerte a los siguientes años, pero yo creo que lo debemos de tener durante el primer semestre, a finales del primer semestre del 25, ¿no? Se hablaba aquí también de la reducción del financiamiento para los partidos políticos. Se dejó en la mesa. Yo creo que hay que hacer más eficiente, por supuesto, el garantizar que los recursos cada vez rindan para más programas, más infraestructura, más proyectos. Hay que revisar, siempre es perfectible. Yo creo que no es el tema esencial o el primer tema,
pero sí será uno de los temas que tengamos que estar revisando de los procesos electorales, que sean eficaces, que se justifique muy bien cómo se van a armar, en qué se gasta para poder destinar recursos a eso y no se dé holgura. Pues evidentemente los temas que ya se dejaron en las iniciativas que se presentaron y las propuestas que traen los grupos parlamentarios. Ya se mencionó todo este tema de cuál debe ser el equilibrio de la representación plurinominal, de la representación pura, el tema evidentemente del voto digital, ampliar hacia dónde tiene que ir los procesos electivos. Cada vez más, si tuviéramos manera de participar los ciudadanos en procesos electivos de manera digital, podríamos hacerlo más efectivo, pero ¿cómo hacerlos confiables? Hoy todo el mundo tiene un teléfono o una manera en mano para poder participar en una consulta o en un tema de estos, pero ¿cómo hacerlo confiable para que todos participen? Si ahorita nos hicieran una consulta a todos y tuviéramos que decidir de manera digital, tal vez todos podríamos emitir una opinión. Ahora es cómo hacerlo confiable, porque también tenemos claro que muchas veces quienes han votado con voto electrónico a distancia, en la siguiente legislatura regresan al voto directo, al voto en urna, porque sienten que genera mucho mayor confianza. Entonces, pues tenemos una realidad que es la modernidad tecnológica, pero por el otro lado darle la confiabilidad a la decisión y a la voluntad de todos los mexicanos. Entonces esa es la magia que tenemos que entrarle todos, y ustedes también, medios de comunicación, tienen mucho que aportar. Entonces ahí luego les pregunto también ustedes qué opinan y cómo resolverlo entre todos, ¿no? Pero las reformas que envió el Ejecutivo han pasado prácticamente sin moverle una coma. ¿Prevé que esta reforma político-electoral pueda pasar igual? Yo tengo la confianza de que lo que he escuchado de todas mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario mayoritario al que pertenecemos, y evidentemente la interlocución que se habrá de dar con el Ejecutivo Federal, con la Presidenta y con quienes incidan en la construcción, tengo la plena confianza de que estaremos construyendo juntos el instrumento idóneo para los mexicanos. Ha sido un instrumento que nos ha llevado a ser un grupo que recogió el sentir de la gente. No podríamos pensar que este modelo no funciona cuando ha llevado a esta condición mayoritaria. Sería desconocer algo que sabemos que ha funcionado a nuestro parecer, ¿no? Aunque tiene puntos muy polémicos. Uno pues es desaparecer prácticamente al INE y regresarle esa facultad al gobierno. ¿Esos puntos usted cree que puedan pasar así tal cual vienen en la reforma? No, yo creo que mucho ha sido la ruta que hemos construido a nivel nacional como historia de los mexicanos para dotarnos de un instrumento que tenga autonomía de gestión, que tenga autonomía de su estructura, y yo creo que solamente habrá que garantizar que no tenga algunos excesos, pero por supuesto pensamos que la autonomía de un instituto electoral es fundamental para garantizar las elecciones. ¿Se insistiría en la elección de los consejeros electorales por voto popular? Creo que también está siendo parte de lo que tendría que ser, y no podría ser que los consejeros electorales no se sometan a un procedimiento electoral. Lo que sí tenemos que hacer es que sea muy abierto para que todos los ciudadanos sepamos quiénes están inscritos, cómo les va en cada una de las participaciones y de las evaluaciones. Yo creo que si nosotros vemos a quién están evaluando, a quién está participando, cómo responde, es muy difícil que después alguien se atreva a elegir a alguien que durante todo su proceso de selección lo vimos todos que no tenía claridad, ¿no? Poco sería muy arriesgado quien se atreviera a empujar a alguien que evidentemente no demostró conocimios de una trayectoria importante. Entonces, yo creo que no tengamos miedo a que lo abramos. Lo que sí tenemos que hacer muy claro es que no lo hagamos de manera tan precipitada, para que se inscriban las y los mexicanos que verdaderamente están convencidos que en el servicio público y en la carrera del trabajo electoral pues hay mucho que participar, pero tengo confianza en que ese sea un buen método para que sigamos eligiendo quienes puedan representarnos en estas tareas, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego.